Entonces, ¿eso fue lo que pasó?, preguntó el abogado. Sí, respondió sin ningún preámbulo, dejando escapar un leve suspiro de entre sus labios. El hombre que tenía sentado enfrente suyo se llamaba Charles Dexter. Tenía 38 años, de cabello castaño, alto y algo delgado. Sus ojos abiertos permanecían clavados en la mesa metálica frente a él. Parecía perdido entre el metal y sus pensamientos. Tenía las manos esposadas, los brazos extendidos hacia adelante con los dedos entrelazados. ¿Quiere decir que por eso asesinó a aquellos niños?, el tono en que profirió aquella pregunta hacía notar su indignación y furia. Sí, así es, replicó Charles Dexter, mirándolo por encima de la mesa directamente a los ojos. Tenía la mirada tranquila. Sus pupilas comenzaban a dilatarse. Se humedecían. El abogado pensó que se pondría a llorar, pero en cambio, echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír en carcajadas, las cuales resonaron en toda la sala de interrogación, para luego escaparse por debajo de la rendija de la puerta, rebotando en las paredes hasta perderse en algún rincón oscuro y húmedo de la comisaría. El abogado cerró sus puños con fuerza. La rabia que sentía era inmensa, recorría cada músculo y vena de su cuerpo. Trató de controlarse, pero no pudo y ocurrió lo inevitable. Se puso de pie de un salto y vociferó a todo pulmón. ¡Maldito bastardo! ¡Cínico! ¡Te voy a...! No acabó la frase que ya tenía a Charles Dexter detrás suyo, susurrándole al oído. Charles se había movido con tal rapidez que el abogado no lo había visto venir. Este rodeó su cuello con la cadena de las esposas, las presionó fuertemente con cuidado de no asfixiarlo demasiado, solo lo necesario para infringirle miedo. No podía ver la expresión en su rostro, pero el abogado supo que Charles Dexter estaba llorando, no solo por el temblor de su voz, sino porque al instante que él se posicionó detrás suyo, sintió como sus lágrimas se deslizaban por su nuca. «Yo amaba a mi familia», se lamentó para sus adentros. «Nunca los hubiese lastimado, pero ellos me llevaron a eso. Me empujaron hacia un abismo sin retorno. Mis hijos, carajo, yo los amaba. Siempre les di todo. Pero ellos...» Se detuvo y volvió a sollozar. ¿A su esposa también la amaba? ¿Por qué la asesinó? ¡Sí! La amaba como a nadie en este mundo. Ella me hizo un hombre, ¿sabe? No fue la primera mujer con la que me acosté. Me refiero a que ella me completó. Me convertí en un hombre de verdad cuando ella quedó embarazada de nuestro primer hijo. Hizo una pausa y tomó aliento antes de continuar. Nunca la engañé con otra mujer, nunca la golpeé ni le levanté la voz delante de nuestros hijos. Siempre estuve a su lado en los momentos difíciles, incluso cuando sus padres la echaron de su casa al enterarse que ella estaba embarazada y que no estaba dispuesta a abortarlo. Hubo silencio. Su voz pasó de agitada a calmada en tan solo un instante. La fuerza con la que apretaba las cadenas en el cuello del abogado comenzó a disminuir lentamente hasta que éstas finalmente cayeron muertas sobre su pecho. Acto seguido, se disculpó por su actitud y se volvió a sentar, tomando aquella postura encorvada y tranquila de hace unos minutos. ¿Y esos niños?, preguntó nuevamente el abogado tras recuperar el aliento. ¿Qué culpa tenían ellos? Charles volvió a sonreír. Ninguna, afirmó en susurro. Absolutamente ninguna.
Solo estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Su voz había tomado un leve tono reflexivo. A su alrededor el silencio crecía como una especie de monstruo aterrador. El abogado lo observó tratando de comprender aquello. Deseaba con todas sus fuerzas adentrarse en su cabeza para averiguar qué fue lo que llevó a su cliente a cometer semejante matanza. Charles Dexter, además de ser un empleado modelo en una fábrica de empaque, era un orgulloso y feliz padre de familia. A menudo solía exhibir ante sus vecinos y amigos los logros alcanzados por sus hijos, pero siempre de forma sutil, sin sonar presumido. Sí, cualquiera que lo viera pensaría que eran la familia perfecta. En los últimos años y debido al repentino cambio de gobierno, la situación económica los jodió un poco. Aún podían darse uno que otro gusto, como irse de vacaciones unos días a la playa o cambiar de modelo de auto. Pero a veces, y a medida que sus hijos crecían, la falta de dinero les apretaba más y más el cuello. Entonces, Charles Dexter tuvo que plantearse seriamente en conseguir otro empleo, uno que le dejara el suficiente dinero para pagar sus deudas. Un empleo que no le quitara mucho tiempo que prefería pasar con su familia que estar trabajando como un esclavo todo el día. Tomó una decisión y fue la de ser su propio jefe y convertirse en payaso. La oportunidad se le presentó un día al regresar del trabajo un viernes en la tarde. Su esposa le había dicho que pasara a recoger a sus hijos, Kevin de 11 años y Peter de 5. Estaban en la casa de un amigo que recientemente Kevin había conocido una tarde mientras trepaba un enorme y viejo árbol que estaba unas calles más abajo. Charles no se opuso a la idea. Después de todo, eso le daría tiempo para charlar un rato con sus hijos. Al llegar a la casa del nuevo amigo de sus hijos, Charles se quedó perplejo. No era por el bullicio que se escuchaba a casi media cuadra, sino por la enorme estructura que tenía enfrente suyo. La casa era jodidamente enorme. Charles suspiró y, casi con un pequeño atisbo de envidia, dijo para sus adentros: «El cabrón está bien plantado. Vaya que sí». «¡Hey, hola!», dijo una voz en una de las ventanas del segundo piso. «Tú debes ser el padre de Kevin y Peter, ¿no?» «Sí, soy yo», contestó Charles. «Espera un segundo, ahora bajo a abrirte». El hombre en la ventana tardó unos minutos en bajar a abrirle la puerta. «Hola, mi nombre es Michael», se presentó, estrechándole la mano a Charles, mientras esbozaba una amplia sonrisa de dientes perfectos. «Hola, mucho gusto», dijo Charles. «Pasa, los chicos se están divirtiendo mucho ahí atrás». «Oye, viejo, tienes unos hijos increíbles», comentó alegremente el hombre mientras le daba pequeños golpecitos con el codo en el brazo a Charles. Minutos después, dentro de la casa, Charles se encontraba tomando un trago con Michael. Hablaron sobre sus respectivos trabajos, sobre cómo todo se había ido a la mierda en tan solo unos meses. Hablaron de sus respectivas familias y lo importante que era enseñarle a sus hijos el respeto hacia los adultos, el valorar lo que ellos hacían en su papel de padres. Ambos estuvieron de acuerdo en que el respeto era muy importante en una familia, dentro y fuera de esta. Uno se debe manejar con respeto en la vida. De lo contrario, te podrían dar una paliza si intentas pasarte de listo. Una vez que te conviertes en adulto, debes hacerte cargo de tus acciones y aguantar los golpes. Estuvieron 2 horas hablando, hasta que Charles le comentó que necesitaba conseguir otro empleo, que los impuestos los estaban matando. Entonces, Michael le comentó que el día siguiente festejarían el cumpleaños de su hijo y que querían hacerle algo especial. Nada fuera de lo normal. Pastel, globos, una piñata y... Michael Crew miró a Charles. Lo vio a los ojos. Aunque este último no se percató en el momento, Michael le había enviado un mensaje
No fue mental ni psíquico. ¿Y un payaso?, preguntó tímidamente Charles. ¡Exacto!, canturreó Michael. Sé que no solucionará tus problemas, pero al menos tendrás una buena paga. Hizo énfasis en esa última frase e hizo ademán con la mano, de que viera a su alrededor. Michael era un hombre de dinero y sin dudas aceptar su oferta de ser un payaso en la fiesta le dejaría una buena pasta. Hasta quizás, si todo salía bien, podría dejar su empleo y dedicarse de tiempo completo a eso. Era sabido que los payasos ganaban buen dinero. Charles aceptó el trato y una vez sus hijos se despidieran de su nuevo amiguito, se subieron en el auto y se pusieron en marcha de regreso a casa. Charles Dexter esbozó una sonrisa. Sí, las cosas mejorarán, pensó sonriente. Era sábado en la tarde cuando Charles cogió su traje de payaso y se lo colocó. Tomó algo de pintura blanca y se lo restregó en el rostro. Se dibujó una enorme sonrisa roja sobre los labios y una peluca negra sobre su cabeza. Terminó de completar su disfraz luego. Bajó las escaleras y se deslizó cuidadosamente hacia la cocina. Su esposa e hijos se encontraban en el living mirando un programa de televisión. Charles asomó la cabeza y los observó en silencio y sonrió. Me amarán. El conductor del programa preguntó a la audiencia: ¿y ustedes qué hubieran hecho en su lugar? En cuanto la multitud estalló y la respuesta a su pregunta se perdía en el bullicio, Charles dio un salto repentinamente, descubriéndose de su escondite y quedando enfrente a su familia. Su sonrisa era genuina. ¡Seré un payaso!, vociferó frente a estos. Será algo temporal, pero sé que... Entonces, sin dejarlo terminar de hablar, su esposa e hijos estallaron en carcajadas. Charles continuaba sonriendo. La sonrisa de su familia le pareció algo de lo más normal. Pero luego, poco a poco, su sonrisa empezó a desvanecerse cuando empezaron a proferir burlas hacia él. ¿Un payaso? Pero... dijo su esposa haciendo una pausa. Pero eso ya lo eres, papá. Ya eres un payaso. Concluyó su hijo mayor. No tenías el traje ni el maquillaje, pero ya eras un payaso. Charles apretó sus puños con furia. Su entrecejo se frunció. El maquillaje en su frente se agrietó. Su hijo menor Peter lo miró y le dijo: ¡Papá payaso! Y se echó a reír. Su esposa estaba con las mejillas rojas como tomates. Se tambaleó hacia él con ambas manos, agarrándose la barriga. Se posó a su lado y colocó su brazo alrededor de su cuello, y entre carcajadas le apretó la nariz roja de payaso y ésta chilló. Nuevamente se echaron a reír como un par de desquiciados. Charles apartó a un lado a su esposa, quien se desplomó en el sofá como un costal. Charles se sentía completamente humillado. Bajó al sótano y comenzó a descargar su rabia y frustración contra cajas amontonadas en un rincón. Tomó una vieja silla de madera de bebé y la arrojó con fuerza hacia la pared, y ésta hizo un estruendo, dejando caer un montón de cajas sobre las viejas revistas de cocina. Un bate de béisbol salió rodando hasta tocar sus enormes zapatos chillones. En el momento en que Charles vio todo tirado a sus pies, supo exactamente lo que tenía que hacer. Lo recogió y lo apretó con ambas manos. Lo sujetaba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Luego subió las escaleras lentamente. En el living, las risas continuaban resonando fuertemente, atravesando el largo pasillo hasta el sótano. Charles subía las escaleras con el bate, apoyando en su hombro, tal como un leñador sostiene un hacha, preparándose para derribar un árbol en el bosque. Cuando Charles entró al living donde su esposa y sus hijos estaban destornillando de la risa,
Bate al hombro se acercó y, esbozando una simpática sonrisa de payaso, dijo: estaban dos negros violando a un payaso y este les dice: suavecito, desgraciados, que la sonrisa es pintada. Acto seguido, tomó a su esposa del cabello y le estrelló la cara contra la mesa de vidrio frente a ella. El cristal estalló en una mezcla de sangre y trozos de carne. Su esposa ahogó un grito. Al levantarle la cabeza con el rostro ensangrentado y pedazos de gruesos vidrios clavados en la frente, Charles preguntó nuevamente: ¿qué saca el hombre para orinar que no saca la mujer? ¡Las nalgas! Respondió él mismo a su pregunta y se echó a reír. Luego le volvió a restregar el rostro en los restos de la mesa. Rápidamente se puso de pie de un salto. Se alejó unos metros de ella. La miró y midió mentalmente la distancia entre su bate y el cráneo de su esposa. Cerró un ojo. La lengua se asomó entre sus dientes hasta tocar una de las comisuras, y con una brutalidad enorme le encestó un batazo en la nuca. El sonido que produjo fue como al patear una calabaza podrida. Sus hijos, que instantes antes al verlo entrar con el bate al hombro habían dejado de reír, lo miraban con miedo y un frío sepulcral recorriéndoles la espina dorsal. «Para ustedes también hay», gruñó amenazante, mientras un hilo de saliva se deslizaba por su mentón. Blandió el bate de aquí para allá, arriba y abajo. Golpeó decenas de veces los cuerpos de sus hijos, aun cuando estos habían dejado de moverse. Estaban inertes en el suelo. La sangre bullía de sus ojos y bocas. Al menor le habían destrozado el cráneo. Se había ensañado con tal brutalidad que ni al escuchar los sollozos del pequeño se detuvo. Este, a su vez, se había cagado encima del miedo. Lo que quedó de él era una mezcla de carne, sangre y mierda. Se habían burlado de él. Sus propios hijos y su esposa lo habían pagado caro. Minutos después se encontraba sentado en el sofá, tratando de recobrar el aliento, bate en mano, escurriendo sangre sobre la alfombra. Su pecho subía y bajaba con velocidad. Su respiración se agitaba. Tomaba grandes bocanadas de aire, como el nadador exhausto que ha estado mucho tiempo en el mar y finalmente divisó en la lejanía tierra firme. Todo su traje de payaso estaba salpicado en sangre, las paredes blancas teñidas de un rojo escarlata. Por un momento, se quedó contemplando unos manchones de sangre en la pared. Parecían raíces de un árbol. Nacían de un trozo de carne o cartílago tal vez. Se expandían hacia todas direcciones, como los largos y huesudos dedos de un muerto. Era como contemplar un árbol genealógico. Inhaló un largo suspiro. «El árbol genealógico de la locura», musitó Charles Dexter, mientras una fina niebla rojiza se desvanecía en el aire. De repente, suena su celular. Voltea y lo ve sobre la chimenea, vibrando y encendiéndose. Incluso a esa distancia, pudo ver el número y lograr divisar quién lo llamaba. Era Michael Crew. «¡Maldita sea!», farfulló. «Lo había olvidado», se recriminó. Se abrió camino rápidamente hasta llegar a la chimenea y tomar la llamada. Estaba a punto de irse de bruces cuando, por accidente,
Uno de sus zapatos se quedó atascado en la boca abierta de su hijo Kevin, al cual lo había azotado con tal saña y locura que le había partido la mandíbula. Este, a su vez, había quedado con la boca abierta en una mueca de horror eterna en su rostro. «Charles, solo falta 1 hora para que empiecen a llegar los chicos. No lo habrás olvidado, ¿verdad?» «Claro que no», rió falsamente. «En media hora estaré ahí, no te preocupes». «Muy bien, amigo. Te espero». Charles soltó el bate, tomó las llaves del auto y se puso en marcha. El motor rugió como una bestia furiosa, antes de perderse en la distancia, dejando detrás suyo una nube de polvo. 3:30. Charles llegó a la casa de Michael Crew. Como era de esperar, él estaba vestido elegantemente, aguardando su llegada en la entrada. En la mano izquierda sostenía, entre dedo índice y anular, un cigarrillo Marlboro. «Perdón por el retraso», se disculpó Charles. «Por Dios, creí que no ibas a Charles había bajado del automóvil velozmente. Su rostro, pintado de blanco, ahora estaba adornado con furiosas y gruesas manchas rojas de sangre que le bajaban por el rostro hasta la cintura. Sus guantes blancos goteaban de forma intermitente sobre sus zapatos. En ese momento, Charles se percató de su apariencia. Tuvo un momento de lucidez y de inmediato pensó en una excusa que pudiera servirle. «Es pintura, parte del disfraz», atinó a decir. Michael lo miró, levantó una ceja y dijo: «Como sea, los chicos ya están por llegar». Habían pasado 3 horas desde que había comenzado la fiesta de cumpleaños. Las risas flotaban en el aire. Michael y su esposa se sentían felices, extasiados. La fiesta estaba siendo todo un éxito. Luego de estar un rato contemplando desde el interior de su casa el exterior, volvió al living para echar una plática con los padres de los niños. Pasó 1 hora más y se percató que tuvo que levantar la voz para preguntarle a uno de los padres. «¿Qué? Perdón, no te escuché». Un rato después, Michael dejó el vaso de whisky en la mesa. Se quedó contemplándolo inmóvil. Agudizó el oído y, a pesar del bullicio y las risas de sus amigos y de su propia esposa, pudo distinguir algo proveniente del patio trasero. Música. Ni un solo grito o risa de los niños llegó a sus oídos. Solo una tenue melodía infantil. Ni siquiera la voz del payaso al cual Michael conocía. Al verlo entrar a su casa con el traje puesto, se preguntó: ¿cómo sería su voz? ¿La distorsionaría tanto como para que sonara irreconocible? ¿O simplemente imitaría la voz chillona de Mickey Mouse? Sea como fuese, se puso de pie. De repente se sintió algo inquieto. Algo andaba mal. No sabía qué era, pero algo andaba jodidamente mal. Caminó lentamente por detrás del sofá. Su esposa se percató de ello y cesó su risa. «Michael, amor, ¿a dónde vas?» Él solo levantó la mano en ademán de que esperara sentada. Al llegar a la ventana corrediza, agudizó su oído aún más, pero no escuchó voz alguna. Solo la infantil canción que se repetía una y otra vez. Abrió la ventana y salió. Una pequeña sensación de ahogo lo llenó por completo.
Sentía el pecho hundírsele a cada paso que daba. Al llegar al patio trasero, se espantó al ver las sillas y la mesa tiradas, desparramadas por todos lados. La piñata intacta se mecía en el aire por la suave brisa, como si fuera el cuerpo de un maleante al que acababan de ahorcar. Entonces, su atención se vio desviada por algo que, ni con los años siguientes de terapia, podría olvidar. Un rastro de sangre. Al lado de la larga mesa de madera, se hallaba un rastro de sangre fresca que brillaba bajo el sol radiante de aquel verano. El olor a sangre recién derramada se filtró por su nariz, provocándole arcadas. El rastro de sangre se cruzaba en el patio en dirección a su garage. Una vez frente a la entrada, con el pulgar tembloroso, logró presionar el botón que accionaría la máquina que levantaría el portón metálico. Michael recordaría por el resto de su vida la grotesca escena que estaría a punto de presenciar. Y en las noches posteriores se recriminaría por haber presionado ese maldito botón rojo. Estaba ahí, su vecino Charles Dexter, vestido de payaso, tirado en el suelo del garage. Estaba fumando un cigarrillo. En una mano tenía un hacha con el que Michael cortaba leña cuando salía a acampar en el bosque junto a su familia. El hacha estaba enchastrada de sangre y pedazos de una cabellera humana colgaban de la hoja. Fue en ese momento en que, al ampliar su visión, se dio cuenta de en qué estaba recostado el payaso. Bajo de él se encontraban un montón de niños, todos ellos muertos. Algunos estaban destripados, a otros les faltaban extremidades. A su alrededor habían vísceras regadas por doquier. Había torsos desnudos bajo sus brazos. El payaso había colocado los cuerpos de tal manera que pareciera que estaba sentado en un sofá. Michael se llevó la mano a la boca para evitar que el vómito producido por aquella grotesca y repugnante escena saliera despedido de su boca. Pero lo peor fue lo que vio delante del payaso. A sus pies, formados en fila, se encontraban las cabezas de los amigos de su hijo. Cada una de ellas con una asquerosa sonrisa plantada en el rostro. Charles se había tomado la tarea de clavarles alambre espinoso en la comisura de los labios y estirárselos hacia atrás, enganchándolos de modo que estos quedaran bien amarrados a la carne. Era algo horrendo, algo enfermo, algo salido de la mente de un psicópata. Un alarido espantoso estalló detrás suyo como una granada. Al voltear, vio a su esposa llorando, agarrándose los cabellos, observando aquella especie de obra de arte macabra. La cabeza cercenada de su hijo Ralph se encontraba en medio de 15 cabezas restantes. La sonrisa que esboza su hijo era la más perturbadora de todas aquellas sonrisas. Pronto, uno a uno comenzaron a llegar los demás padres, quienes al oír el grito de la señora Crew salieron de la casa de inmediato, tan solo para presenciar aquella masacre y muerte de sus hijos. La horda de padres encolerizados se abalanzó hacia Charles Dexter, quien ni siquiera se mosqueó. Solo atinó a decir para sus adentros: nada como un poco de dolor para aún no hacerlo sentirse vivo. Una lluvia de patadas, escupitajos y maldiciones cayeron sobre el payaso, pero él no se defendió. Solo se dejó arrastrar por aquella tempestad. Y luego se desmayó,
Al despertar estaba esposado en una celda con sangre seca en su rostro. ¿Así sucedió? La sangre seca de todos aquellos niños, incluyendo los suyos y la de su esposa. Así es, abogado. Le seré franco, señor Dexter. Dígame, Charles. Mis amigos me dicen Charles. Y si usted será mi abogado en el juicio que se cierne sobre mí como una nube negra sobre mi cabeza, creo que deberíamos dejar de lado esas formalidades de mierda. ¿No le parece?, dijo en un tono bastante tranquilo. Está bien. Charles, como yo lo veo, está jodido. Realmente jodido. Y no hay forma alguna de que lo dejen libre. Podría alegar demencia temporal, pero aún así, todos esos padres lo irían a buscar a donde sea que lo recluyan. Al hospital mental que sea. Y cuando lo encuentren, terminarán lo que no pudieron hacer antes. Lo sé. ¿Sabe qué?, preguntó curioso el abogado. No hay salida para mí. Estoy frito. Estoy en el fin del recorrido. Sea lo que sea que decida el jurado, estoy muerto. Por eso he evaluado muy bien mi situación y, a mi parecer, solo tengo una salida. ¿Y cuál es? Volver a matar, dijo esbozando una sonrisa que rayaba en lo demencial. ¿Qué?, articuló el abogado, al ver la sombra inmensa que lo cubría enteramente, devorándolo sin piedad. Charles Dexter fue sentenciado a pena de muerte por la masacre de 16 niños y el asesinato de su abogado, Robert Smith. El mismo fue encontrado sin vida en la sala de interrogación. El acusado le había perforado repetidas ocasiones la yugular con su propio bolígrafo. Otra vez mis manos se mancharon de sangre, se lamentó en silencio Charles Dexter, mientras varios oficiales entraban en la sala y lo sometían a la fuerza. Él no opuso resistencia. Solo cerró los ojos y se dejó llevar de los brazos como si fuera una marioneta rota. El día 2 de enero de 1983, a las 2:35 de la tarde, se le administró una dosis letal de veneno vía intravenosa. El juez declaró que sería un gravísimo error dejar en libertad a semejante monstruo. Más aún, ponerlo en tratamiento ante un profesional psiquiátrico. 2:39. Charles Dexter observa el techo de aquel cuarto al que llaman la habitación de la muerte, donde incontables asesinos, violadores, entre otras aberraciones, han encontrado el fin a sus días. Charles Dexter fija la mirada en la bombilla de luz que parpadea de forma pausante. Una tímida sonrisa se dibuja en su rostro. Cierra los ojos al unísono, pensando que será la última vez que lo hará. Un silencio repentino inunda la habitación. Solo se escucha el latir de su corazón que golpea su pecho débilmente. Echa un suspiro y siente cómo el veneno recorre sus venas. En pocos segundos, Charles Dexter, de 38 años, dejó de respirar. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Eso me ayudaría mucho. Recuerda que te ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.